¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Bien. Y como les mencionaba, ya pueden ver mis historias tanto en Instagram compartidas en Facebook y en WhatsApp sobre los temas que se han venido mencionando en estas sesiones de video. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de el Imperio Romano. El Imperio Romano, que sin duda alguna llegó a ser no solo uno de los imperios más poderosos del mundo, sino que el imperio más poderoso de toda la historia de la humanidad. Sí. No solo de la edad antigua, sino de gran parte de nuestra historia. Porque contaba con el ejército más poderoso del mundo, y lo cual permitió que se expandiera sus dominios a gran parte de Europa, porque geográficamente estaba ubicado en lo que es no solo gran parte de Europa, sino que el norte de África, así como el Oriente Próximo, por lo que incluso quedó dividida en lo que es el Imperio de Occidente, cuya capital era Constantinopla, y el Imperio de Oriente, cuya capital era Bizancio, y el cual surgió a raíz justamente de la muerte de Julio César, el gran cónsul, que inclusive pretendía perpetuarse en el poder, pero hubo un movimiento conspirador encabezado por Marco Junio Bruto y otros hombres poderosos de la antigua Roma, con el cual desencadenaron en su posterior asesinato. Ya saben, las famosas y mencionadas 23 puñaladas que le aplicaron a Julio César, que terminarían causándole la muerte. Y como les mencionaba en la sesión pasada, a raíz de la muerte de Julio César vino una serie de conflictos internos, una serie de luchas por ciertos dominios, y más que todo porque estaban solo acostumbrados a dirigir a los romanos y no a tantos territorios que ya para entonces se habían conquistado y se habían sometido bajo el dominio romano. Y el punto culminante fue que en un principio Octaviano y Marco Antonio pretendían formar una alianza poderosa, pero al paso del tiempo comenzaron a haber roces, comenzaron a haber ciertas disputas, a tal grado que se enfrascaron en una cruenta guerra, con la cual Octaviano terminaría venciendo a Marco Antonio, y Marco Antonio huiría junto con Cleopatra y ambos terminarían suicidándose. Ese suceso marcó el fin de la República Romana, y nacía entonces con ello el Imperio Romano, siendo Octavio César Augusto el primer emperador. De hecho, socialmente el Imperio Romano estaba organizado de la siguiente manera: el emperador como la máxima autoridad, el máximo gobernante, el del poder absoluto total, que a su vez ejercía el control sobre el ejército. O sea, no solo era la máxima autoridad gobernante, sino que también ejercía la función de jefe principal, del comandante supremo del ejército romano, que a su vez llegó a ser el más poderoso del mundo. Eso le permitió poder someter bajo su dominio a otros territorios, otras naciones. ¿Y cómo estaba conformado el ejército romano? En la que se encontraban los cohortes, los centuriones, el equipamiento y la legión. Se trataba de grados militares, de acuerdo al desempeño que llegaban a tener. De hecho, los cohortes eran los llamados caballeros, y que de acuerdo a su desempeño iban ascendiendo de puesto. Y los centuriones hacía referencia a los veteranos. Y el equipamiento
que estaba integrado por lo que era la Legión Romana. Es así como se conformaba el poderoso ejército, que llegó a ser invencible incluso. Y eso le permitió entonces ir conquistando por la vía militar a otros territorios que lograron someter bajo su dominio, y lo cual llegó a convertirse en el imperio más poderoso, no solo de la Edad Antigua, sino de toda la historia universal. Continuando con lo que es la estratificación social, estaban los ciudadanos libres, y es que basta destacar que Roma es la cuna de lo que es el derecho, es decir, todas las normas establecidas, todas las normas y garantías individuales establecidos en el Código Penal tienen su origen en la antigua Roma, en la cual se establecía que todos los ciudadanos, aunque no hayan nacido en Roma, eran considerados libres y por lo tanto tenían derecho a gozar de todas y cada una de las garantías individuales que la misma ley le otorgaba. De hecho, un dato muy importante es que las mujeres gozaban de plena libertad. Las mujeres al casarse podían ejercer la misma función que el marido. O sea, el matrimonio en la antigua Roma era prácticamente catalogado como una doble función. O sea, tanto el hombre como la mujer tenían la misma importancia. De hecho, en las leyes de la antigua Roma se establecía que hombres y mujeres eran iguales ante la ley y por lo tanto gozaban de las mismas garantías. De hecho, las mujeres tenían permiso de ocupar puestos públicos, así como también votar, es decir, elegir a sus gobernantes. Entonces ese es uno de los datos verdaderamente importantes a destacar. Luego estaban los esclavos, que eran los prisioneros de guerra de todos los lugares que Roma conquistaba. Una vez que vencían a quienes les hacían frente en batalla, los hacían prisioneros de guerra y terminaban por esclavizarlos. Luego estaban los libertos, se refería a aquellos que eran administradores. Y como les mencionaba, estaban las órdenes, ese divisionismo social que ya se había establecido desde la República Romana, como eran los patricios, que eran los nacidos de las primeras familias de la antigua Roma, y los plebeyos, que era la gente común, que no pertenecía a la aristocracia. Bien. En cuanto a la economía en la antigua Roma se destaca por ser la pionera de lo que son los bancos. En Roma se establecieron los primeros bancos, las primeras instituciones encargadas de recibir y administrar los bienes, así como también evolucionó la cuestión de lo que es la monetización. Esa que ya había surgido en la antigua Fenicia con la invención de la moneda como medio de obtención y adquisición de mercancías. En Roma se le dio un gran paso evolutivo en la cuestión de que surgen los billetes, y con ellos surgen también lo que son los juegos de azar. Y entonces con eso les permitió inclusive evolucionar en cuanto al transporte, así como también las comunicaciones, ya que en la antigua Roma se construyeron las primeras carreteras, las primeras vías de comunicación, lo cual sin duda mejoró el comercio en el Imperio Romano. Otro aspecto importante a destacar, que ahí se dio la división del trabajo.
de acuerdo a las capacidades que brindaban cada uno de los obreros. Y por último destacar cómo se dio la sucesión imperial en la antigua Roma. Como les mencionaba, el primer emperador fue Octavio Augusto. Vamos a hablar en este caso de lo que es la organización política del Imperio Romano, siendo César Augusto el primer emperador romano que logró establecer un clima de paz, por lo que muchos autores lo han catalogado como la Pax Romana. A su vez lo sucedieron Tiberio, Calígula, que de hecho fue tremendo, fue terrible, cometió atrocidad y media en un tipo verdaderamente desquiciado. Luego seguía Claudio, y por último, qué decir de otro de los más polémicos, Nerón, el que incendió Roma y asesinó a su madre por haberle puesto nombre de perro, y era un tipo también verdaderamente desquiciado. Nerón termina suicidándose y da paso a otra etapa, que es la de los 4 emperadores, entre los que se encontraban Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Posteriormente continuaría la dinastía Flavia, la cual se destacó por la construcción de el majestuoso Coliseo romano, que sin duda alguna hoy en día el símbolo de Italia y el símbolo no solo también de la gran ciudad de Roma. Está la dinastía de los Antoninos, así como entre los que se encuentran la etapa conocida como los 5 emperadores buenos, que eran Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, que ha sido sin duda alguna destacado como uno de los mejores emperadores de la antigua Roma. Y a su vez viene lo que es la dinastía Severa, que derivaría inclusive lo que es la crisis del siglo III. ¿A qué se debió esto? Aquí empezamos a hablar de lo que a la postre llegaría a ser la caída del Imperio Romano. Así como llegó a ser poderoso, de esa misma manera llegó también a tener una decadencia verdaderamente estrepitosa. Y se debió a las enormes migraciones, así como también conflictos internos y sobre todo cuestiones de corrupción. Y de hecho, si hablamos de corrupción en la antigua Roma, es una historia verdaderamente impactante por la forma en cómo incluso hasta se traicionaban entre ellos mismos. Y otro aspecto importante destacar, uno de los elementos que también provocó la decadencia del Imperio Romano fue la enorme persecución a los cristianos, porque ya se empezaba a propagar el cristianismo y se dio una enorme persecución de personas que creían en Dios, porque los emperadores no creían que existía alguien más poderoso que ellos, y era el ser supremo, Dios. Entonces ese fue uno de los factores de la caída del Imperio Romano, del cual en otras sesiones hablaremos. Muy bien, eso es todo por hoy. Saludos, el rock es cultura y en el Kumbala todo es música y pasión.